Jamón de dedos. Gloria a Dios. Buenos días. Vamos a hacer una oración para iniciar la escuela dominical en esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Padre, porque eres grande, maravilloso. Gracias por este día más que nos das para reunirnos, Dios, para exaltar tu nombre, para bendecirte. Gracias por la vida de nuestros hermanos que ya estamos presentes, Dios, en este lugar. En nombre de Jesús te pedimos, Dios amado, que seas tú en este momento de enseñanza en el cual estaremos estudiando tu palabra. Que sea tu palabra edificándonos, que sea tu palabra enseñándonos cada momento en cómo nosotros debemos conducir nuestras vidas para contigo, mi Dios. Te pedimos, Padre, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos ayude, Padre, también a adiestrarnos para poder enseñar a otros e instruirlos en tu camino, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, trae ese conocimiento, esa sabiduría que tanto necesitamos de ti, mi Dios, en esta mañana. Y que tu palabra, mi Dios, sea edificadora para nuestra vida, para nuestro espíritu, mi Dios. Te damos gracias por este servicio que da inicio desde este momento. Te pedimos, Dios amado, que sea tu nombre glorificado. Ayúdanos a estar concentrados, a olvidarnos de nuestras preocupaciones, de nuestros pendientes que tenemos allá afuera, mi Dios, y que desde este momento podamos concentrarnos en únicamente, Padre Celestial, estar atentos a tu voz y a lo que tienes que hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que vienen en camino, tráelos con bien hasta este lugar, mi Dios. Por aquellos que no podrán asistir, te pedimos, Padre, que bendiga sus vidas y les ayudes en todo momento, Padre Celestial, a que encuentren un momento en su día para buscar tu rostro, para estar en comunión contigo, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y a tu nombre sea la gloria por siempre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a entrar al tema del día de hoy. Seguimos con la serie de la justificación. Amén. Y le voy a pedir que abra su Biblia ahí en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 18. Amén. Romanos 5, 18. Lo tenemos. Muy bien. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Vamos también al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Dice: al que oye mi palabra y al que cree al que me envió. Amén. Vamos por último a Romanos 3:28. Romanos capítulo 3, versículo 28. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Muy bien. Vamos a entrar al tema del día de hoy. Y hoy seguiremos con lo que es la justificación, cómo es que es una doctrina en nosotros. Amén. Hay algo que se conoce como la justificación, se lo conoce como una doctrina, amén, en la fe cristiana, que se le llama la imputación, amén, que es hacia nosotros.
¿Cómo es esto? Donde se nos pone a nosotros o se nos da algo que no pertenecía a nosotros. Amén. Que no es para nosotros o que no era para nosotros, mejor dicho. Pero en este sentido, la imputación que se nos da a usted y a mí es la de la justificación. Amén. Así como en algún momento a usted y a mí se nos fue imputada una maldición o una condición del pecado, amén, que de alguna manera nos creaba una enemistad, nos crea una enemistad para con Dios, y en algún momento usted y yo estábamos enemistados con Dios por causa del pecado, porque así como dice la palabra en Romanos 5, amén, por un solo hombre vino la condenación al ser humano, amén. Por un hombre vino la condición del pecado, por un hombre vino la separación del Dios para con el hombre, amén. Y por lo tanto el hombre vivía en una separación, en una enemistad para con Dios, por algo que usted y yo no cometimos el día de hoy, amén. Sino que fue algo que un hombre cometió y por ende prácticamente se nos hace culpables prácticamente a todos, ¿no? Se nos hace culpables y de alguna manera inmerecedores de vivir o estar con Dios, amén. Entonces, de alguna manera, cuando viene esta situación para el ser humano, obviamente esto únicamente Dios podía traerle y darle solución a esto, amén. No es una cuestión donde usted y yo podamos encontrar una solución, sino que esto viene por medio de Dios, amén. Yo le hago una pregunta a usted el día de hoy. ¿Cuándo cree usted o cómo cree usted que por nuestras acciones hubiéramos podido reconciliarnos con Dios? ¿Cree usted que hubiera podido ser posible eso? No, porque muchos hombres antes que usted y que yo quizás hicieron muy buenas obras, hicieron muy buenas acciones, ¿verdad? Mejores que las que usted y yo podemos hacer el día de hoy o hemos hecho hasta el día de hoy. Pero ni aún eso los llevó a reconciliarse con Dios. Ni aún eso los llevó prácticamente a romper esa división que había entre Dios y el hombre, sino que prácticamente esto solamente podía Dios darle solución, y es por ende que usted y yo el día de hoy podemos mencionar, podemos predicar y enseñar a las personas que esto es solamente por la gracia de nuestro Dios. Amén. Muy bien. Las obras que usted y yo hacemos el día de hoy, o las obras que puede hacer cualquier cristiano, realmente no lo van a poder llevar a tener esa reconciliación con Dios. Amén. Yo le voy a decir algo. Si esto de reconciliarnos con Dios, de romper la enemistad con Dios, dependiera de hacer obras, entonces ¿para qué vino Cristo al mundo? Amén. Entonces, ¿para qué Cristo vino a dar su vida al mundo? Y a final de cuentas, nuestras obras, nuestras acciones, nuestra forma de vida, nuestra forma de vivir prácticamente es lo que iba a llevar a la gente a tener esa reconciliación para con Dios. Entonces, ¿para qué Cristo vino al mundo? Amén. Entonces, aquí el punto es que ningún ser humano por sus propias obras iba a poder encontrar esa reconciliación con Dios. Amén. Sino que todo esto es a través de Jesucristo. Yo le quiero traer a la mesa el día de hoy un tema y pongo todo esto prácticamente en la mesa, ¿verdad? Porque ciertamente hay una doctrina que es legalista. ¿Por qué legalista? Lamentablemente muchos la practican, muchos profesan este tipo de doctrina, ¿verdad? Pero que a la luz de la palabra está infundamentada. Y es decir, que ellos enseñan que el ser humano, para poder llegar a ser hijo de Dios, para poder llegar a tener esa amistad con Dios y romper esa separación, es necesario que el ser humano haga obras. Y la realidad es que no puede ser por obras. Amén. Ellos enseñan que el hombre y la mujer que tienen esa enemistad para con Dios, prácticamente en algún momento son justificados por Dios, pero ellos no son considerados justos, porque de alguna manera en ellos está la culpabilidad de que cometieron todos los pecados. Amén. Entonces en cierta parte es como te justifico, pero no estás justificado, ¿no?
te justifico, pero tus pecados están ahí. Y es lo que yo le mencionaba a usted la ocasión anterior, amén. Nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, luchamos con nuestra mente, amén. Luchamos con nuestra mente. Y en nuestra mente luchamos continuamente con las cuestiones pecaminosas. Por ejemplo, yo le mencionaba a usted que el ser humano, el cristiano, el hijo de Dios, amén, es justificado por Dios, ¿sí o no? Sí, ok, podemos decir que sí. Pero el día de mañana el mismo cristiano se está acusando el día de mañana por los pecados que cometió, porque en su mente están presentes, amén. Pero el hecho de que los pecados estén presentes en nuestra mente, eso no quiere decir y no es un indicativo de que Dios no nos ha perdonado, sino que nuestra mente siempre nos va a jugar, ahora sí que la mala jugada, ¿no? Disculpe la redundancia, pero de alguna manera nos va a jugar mal y siempre nos va a llevar a recordarnos de nuestros pecados pasados y nos va a venir a traer esa incomodidad de sentirnos inaceptables para con Dios. Pero es que eso es algo natural en el ser humano, porque usted y yo tenemos una conciencia que está despierta, sí, una conciencia que nos recuerda nuestro pasado y nos quiere hacer sentir culpables para con Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no nos haya justificado. Amén. Lo leíamos en Romanos, amén, la semana pasada, donde usted y yo prácticamente al acercarnos con Dios genuinamente, con un perdón, a pedirle perdón, con un arrepentimiento genuino, el Señor tiene la capacidad de limpiar nuestra conciencia y traer paz en nuestra conciencia. Amén. Al momento que Él nos perdona. Pero el enemigo lo que quiere es siempre hacernos recordar de las cosas que hemos cometido para seguir haciéndonos sentir ese sentimiento de culpabilidad delante de nuestro Dios. Y es con lo que continuamente tenemos que seguir luchando. Ahora, si usted recuerda su pecado anterior, el día de mañana, pasado mañana, el año que viene, usted lo vuelve a recordar, ¿será acaso que Dios no lo ha perdonado? No, Dios lo perdonó, pero usted se vuelve a acordar de Él únicamente, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el enemigo es lo que quiere trabajar en la mente del cristiano, porque el cristiano de alguna manera quizás carece de ese seguimiento o de esa continuidad de vivir buscando al Señor, y de alguna manera el enemigo quiere aprovecharse de esas oportunidades para hacer sentir culpable al cristiano, al Hijo de Dios. Amén. Bueno, ¿por qué le traigo esto a la mesa? Porque la doctrina que enseña de manera legalista el tema de la justificación, ellos enseñan lo siguiente: Dios ya te justificó, pero tú no eres justo porque cometiste pecados. Y continuamente están haciendo sentir culpable a la persona con su forma de enseñar, con su forma de exponer las verdades de la palabra del Señor. Amén. Por ejemplo, algo que usted va a escuchar y de alguna manera quizás le ha tocado ver, ¿verdad? Cuando ellos comienzan a mencionar, sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Que es uno de los términos o uno de los versículos que se usa para aplicarlos dentro del legalismo. Y entonces comienzan a señalar a las personas que tienen que ser santas para poder acercarse a Dios. Pero yo le hago una pregunta: ¿será acaso que humanamente podamos alcanzar santidad como se predica en el legalismo? La verdad es que no, porque el legalismo lo que quiere es poner, al momento de mencionar ese versículo, es perfección, que no peque usted, que no peque nadie, que no cometa falta. Vuelvo y repito con una pregunta que todo el tiempo he mencionado: ¿cuántas horas ha durado usted sin pecar delante de Dios? ¿Un día completo? ¿Medio día? ¿Cuánto ha tardado usted sin ofender al Señor? Hermano, a veces son minutos. Son minutos lo que tardamos únicamente. Amén. Entonces, de alguna manera, el legalismo siempre va a llevar a tener esa presión para contra nosotros, para contra el Hijo de Dios, contra el cristiano, de incitarlo o llevarlo a querer ser perfecto, pero no podremos ser perfectos mientras estemos en esta carne. Amén. La perfección no es algo que va a ser sinónimo de un cristiano. Amén. Eso solamente lo podremos alcanzar cuando un día estemos delante del Señor. Pero en este momento, en esta vida, no podremos ser perfectos. Amén. ¿Va conmigo? Muy bien. Ok. Cuando usted va o encuentra
una situación de un juicio, ¿verdad? Y se acusa a una persona como culpable de un delito que ha cometido, ¿verdad? Pero después se resulta que es inocente y lo absuelven de su falta o de la acusación y lo declaran libre. ¿Será acaso que el juez dice, ok, te declaro libre el día de hoy, pero para mí, para todos los que estamos aquí, tú sigues siendo un culpable? ¿Será acaso que lo mencionan así? No. Si el juez dice, estás libre, ¿verdad? Estás libre. Entonces, de alguna manera, imagínense usted que un día el Señor nos diga, y aquí pongan atención porque aquí con esto entramos al nudo del tema y lo desarrollamos, ¿no? Imagínense usted que el Señor nos diga el día de hoy, ok, te perdono, te justifico, pero para mí sigues siendo culpable de tus pecados. ¿Fue justificación lo que hicieron? No, porque entonces no estaríamos validando lo que la palabra del Señor dice acerca de nuestro Dios cuando dice que Él prácticamente nos limpiará, nos justificará de nuestros pecados y los echará en lo más profundo de la mar. ¿Y qué más dice? Donde nunca más se volverá a acordar de ellos. Entonces, si yo aplico la doctrina legalista a mi vida y vivo bajo la doctrina legalista, yo nunca seré justificado delante de Dios. En la doctrina legalista yo siempre seguiré siendo un culpable delante de Dios y eso me llevará a transgredir la palabra del Señor y me llevará a invalidar lo que el Señor dice acerca de mis faltas cuando Él las perdona. Si el Señor dice que Él ya me perdonó y que nunca más se volverá a acordar de mis pecados, eso se le llama justificación. Amén. Eso es justificación. Pero si yo creo y si yo marcho bajo ese legalismo, entonces mis pecados siempre estarán presentes delante de Dios y eso no es la justificación que Dios ofrece en su palabra. Amén. Eso no es la justificación que Dios ofrece en su palabra. Ahora, cuando esta doctrina legalista se practica y se lleva a cabo en la vida del cristiano, ¿verdad? Uno, al ojo del hombre, siempre seguirá siendo culpable de pecado. Amén. Uno al ojo del hombre siempre seguirá siendo culpable de pecado. Yo quiero ser honesto en ese sentido. El hombre nunca va a olvidar las faltas de otro hombre. Amén. El hombre tiene esa capacidad de siempre acordarse del error y de lo que cometió el otro hombre. Siempre tiene esa capacidad. Amén. Y siempre el hombre que no está transformado por Dios, su mentalidad, su corazón y todo su ser, siempre vivirá en una continua acusación y recordando el pecado que cometió aquel hombre, porque ese hombre ciertamente no tiene la misma capacidad de Dios. Amén. Pero ese hombre sí tiene que procurar vivir bajo la instrucción de la palabra del Señor, cuando el apóstol Pablo enseña y dice, hey, espérate, cuando tú mires la falta de tu hermano, no lo juzgues, no lo critiques, más bien considéralo como a ti mismo, porque no sea que el día de mañana tú caigas y no haya quien te levante. Amén. En otras palabras, el apóstol Pablo enseña que ninguno de nosotros debemos jactarnos de ser mejor que tal o cual hombre, porque es que yo no he cometido tal falta, yo no he cometido tal pecado, yo no he cometido tal acción, sino que el apóstol Pablo lo que nos invita es que de alguna manera consideremos nuestra vida como lo que es un ser humano al igual que él, y así como él cayó el día de hoy o cometió una falta, puede ser que el día de mañana sea yo quien la cometa. Entonces, de esa misma manera, considerándolo a él como a mí mismo, entonces yo trataré de levantarlo cuando él caiga y también procuraré pues no caer en mi vida. Y si el día de mañana llego a caer, pues también haya quien me levante, ¿verdad? Pero si yo todo el tiempo estoy señalando y acusando y diciendo, es que faltaron, es que pecaron, es que hizo esto, es un pecador, hermano, caemos en el legalismo que estamos hablando el día de hoy. Amén. Y el legalismo no es para la iglesia cristiana. El legalismo es una carga que generaron en un tiempo los fariseos, donde los fariseos se jactaban de perfección cuando ellos mismos ni siquiera podían cumplir la ley. Amén. Entonces el legalismo viene y va trascendiendo o va caminando, ¿verdad?, de la mano de muchos cristianos, y muchos cristianos a veces se jactan de ser perfectos, pero la realidad es que todos somos imperfectos. Amén.
Y viendo la justificación desde el punto de vista como lo ve el legalismo, jamás seremos justificados como la palabra enseña si practicamos legalismo. Amén. El legalismo es lo que hace, hermano, hacernos siempre sentir culpables, hacernos siempre sentir condenados del pecado, de la falta que cometimos, y no nos da esa pauta o esa libertad de disfrutar la justificación que Dios nos ofrece en su palabra. Amén. ¿Va conmigo, familia? Mire, la justificación es un acto eficiente. Por medio de la justificación es que somos justos delante de Dios. Amén. Nos hace justos en nuestra relación con Dios, y no hay nada fundamental en la vida en relación prácticamente con Dios o que nos aparte de Dios. Amén. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos de los que estamos aquí somos justos? Por nosotros, ni uno. Pero a través de Jesucristo, todos. Amén. Por lo que yo le mencionaba anteriormente, cuando el Padre nos ve a través del filtro que es Jesucristo, usted y yo somos santos y usted y yo somos justos, pero no por nosotros, sino por Cristo Jesús, quien nos ha justificado y por medio del cual hemos sido santificados para la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Está conmigo? Sí. Muy bien. Es importante que sepamos esto y que lo tengamos bien presente como una convicción y una doctrina fundamental de nuestra vida cristiana. Amén. Porque lamentablemente hay muchos que van a ver nuestros errores, que van a ver nuestras faltas. Amén. Y para el ser humano, como ya le mencioné, para ellos nunca seremos justificados. Amén. Para ellos no seremos justificados, sino que para ellos siempre seremos faltos, para ellos siempre seremos imperfectos, para ellos siempre seremos... Pero para una mente que ha sido transformada, para una mente que ha sido cambiada por la luz del Evangelio, por Cristo Jesús, ¿verdad? Siempre encontraremos que para toda falta que el ser humano cometa, siempre habrá una oportunidad de justificación y perdón delante de nuestro Dios. Amén. Y usted y yo ya no vamos a ver a las personas condenándolas. Usted ya no las vamos a ver con ojos de condenación, sino que los vamos a ver con una mirada de para ti hay redención, para ti hay justificación, para ti hay perdón, porque ese mismo perdón y esa misma justificación Cristo la ha otorgado a mí. Y si Dios me justificó y me perdonó a mí de todas mis faltas, Dios lo puede hacer contigo. Amén. Entonces ya no miraremos a la gente condenándola, sino que miraremos a la gente como gente imperfecta, al igual que yo, pero que en Cristo tenemos esa oportunidad de ser justificados de nuestras faltas. Amén. Entonces eso es una mente renovada conforme a la mente de Cristo. Amén. Imagínese usted a Cristo, en lugar de venir y ofrecer perdón a la humanidad, venir a ofrecer legalismo a la gente. Imagínese cuando el Señor encontró a aquella mujer, ¿verdad?, que había sido sorprendida en el acto de adulterio y que la gente le iba a apedrear. La gente la iban a matar prácticamente a pedradas, ¿verdad? Porque eso marcaba la ley. Pero imagínense ustedes que Cristo, en lugar de venir y decir, oye, ¿sabes qué? Te perdono, pero no me olvido de todas las faltas que cometiste, ¿eh? Nomás acuérdate que no olvido todo lo que cometiste. ¿Realmente la perdonó? No, porque va a tener siempre presente el Señor el pecado que ella cometió y siempre se lo va a estar recalcando. Y tú cometiste esto y tú cometiste lo otro, acuérdate que ya te perdoné. Pues no sería realmente una justificación, no sería un perdón, amén. En caso contrario, vuelvo y reitero ese versículo donde el Señor dice que Él nos perdona de nuestros pecados y los sepulta en lo más profundo de la mar, donde nunca más se volverá a acordar de ellos Él. Amén. Él nunca se volverá a acordar de ellos. Entonces, de esa manera, nosotros podemos confiar que nuestro Dios, cuando usted se acerque a pedirle perdón por un pecado que haya cometido, Él no le va a decir, ay, mijo, ya te perdoné una vez de esto, y ahí vienes otra vez a pedir perdón por lo mismo. Él siempre va a decir, sí, mijo, yo te perdono. Yo te perdono, yo te justifico de todos tus pecados prácticamente, y yo te perdono, ¿verdad? Toma tu lecho, anda y no peques más, ¿verdad? Sí. ¿No le da gusto, no le da alegría saber que Dios hace eso con nosotros? O sea, el ser humano tendrá la capacidad de recordar,
Ya la hiciste una vez y mira, ya vienes otra vez con la misma, ¿no? Somos seres humanos, amén. Recordamos y somos seres humanos que prácticamente tenemos, le podemos llamar capacidad, no, ¿verdad? De recordar y decir, es que ya me lo hiciste una vez. No, más bien una imperfección, sí, que tenemos como seres humanos. Y de alguna manera venir y traerlo siempre a la memoria, traerlo a la mente, pues algo que como seres humanos tenemos, amén. Pero el Señor, que es grande en misericordia, amén, Él no nos recuerda nuestras faltas, sino que Él continuamente nos está perdonando, nos está limpiando continuamente, amén. Y Él no viene a echarnos en cara lo que el día de mañana o el día de, qué sé yo, ¿verdad?, lleguemos a cometer y nos recuerde nuevamente lo que ya nos perdonó, amén. Entonces, hasta aquí vamos bien, familia. Sí. Preguntas, dudas, ya sabe que al final las respondemos todas, amén. Muy bien. En la justificación que Jesús hace para con nosotros, amén, ¿qué es lo que viene a traer solución para nosotros? Bueno, Pablo enseña en su carta a los Romanos que la condenación y la muerte, amén, son inseparables, pero que una vez cuando Cristo viene para nosotros, nos trae solución en estas dos áreas, amén, tanto en la condenación como en la muerte, amén. Dice la palabra del Señor que todo el que viene a Él, amén, como vimos en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, dice que todo aquel que cree en Él, amén, y de alguna manera en todo lo que hizo por nosotros, venimos a estar de muerte a vida, pasamos de muerte a vida. Entonces lo que Pablo enseña, que la condenación y la muerte van de la mano, entonces Jesús viene y trae una solución en la muerte, amén, y en la condenación. Entonces la palabra del Señor viene y nos dice que prácticamente ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, amén. Entonces, por lo tanto, tanto usted y como yo tenemos solución en la condenación, como también venimos a tener solución en lo que es la muerte, amén. Entonces le pregunto, ¿para usted y para mí hay condenación o hay salvación el día de hoy? Salvación, amén. La condenación ya no tiene parte de nosotros porque prácticamente usted y yo ya somos de Cristo, amén. ¿O hay alguien aquí que todavía sienta que no es de Cristo? Que diga, no, yo todavía no soy de Cristo, ¿verdad? Yo no pertenezco al Señor. O hay alguien que diga, no, es que para mí yo todavía estoy en condenación. La realidad es que el Señor quiere que no estemos en condenación. Y así como enseña la palabra del Señor, que los que creemos en Él venimos a pasar de muerte a vida, de igual manera los que venimos a creer y a confiar en Él, venimos a pasar de condenación, venimos a pasar a la salvación. Y esto es por medio de la justificación. Amén. Porque ¿qué fue lo que trajo el pecado del ser humano? Muerte. ¿Qué más trajo la muerte al pecado? Pues condenación. Amén. Y esto viene a crear esa separación de Dios. ¿Dios quería que el ser humano fuera eterno? Sí. Ese era su plan inicial y ese es su plan más adelante. Que el ser humano llegase a ser eterno. Amén. Pero lamentablemente por la introducción del pecado en la vida del ser humano, entonces vino la muerte y fue una muerte espiritual y de alguna manera vino también la condenación, que es prácticamente una total y absoluta separación de nuestro Dios. Pero cuando Cristo viene, entonces Él viene y trae la justificación y por medio de la justificación viene el perdón de nuestros pecados, amén, que quita la condenación y viene prácticamente esa justificación que nos viene a traer de muerte a vida en Cristo Jesús, amén. El legalismo lo que quiere es que el ser humano siempre viva esclavo del pecado, siempre viva esclavo de la condenación, amén, porque el legalismo es lo que trae un sentimiento de condenación para el cristiano. El ser humano, el cristiano que ya está en Cristo, amén, vive continuamente queriendo hacer buenas obras porque el legalismo continuamente vive condenándolo y haciéndolo sentir culpable por lo que hizo, por lo que no hizo y por qué no hace. Entonces, de alguna manera, el legalismo siempre lo va a llevar a sentir al cristiano que es culpable, que es pecador. Por cosas insignificantes lo va a hacer sentir miserable. Es que ya siento que ya le fallé al Señor, que siento que estoy fallando. Porque el legalismo es lo que quiere hacer en la vida del cristiano. Amén. Hacerlo sentir todavía esclavo del pecado, todavía esclavo de las que son las condiciones del ser humano. Y le pide y le exige obras para que de alguna manera el ser humano
el cristiano, ¿verdad?, viva cumpliendo esas obras para sentirse que está bien delante de Dios. Pero vuelvo y reitero, por las obras nadie podía alcanzar el favor de Dios. Ya lo vimos todo a lo largo de la ley. Amén. Ninguno que vivió bajo la ley mosaica pudo prácticamente vivir perfectamente y pudo cumplir toda la ley, porque por las obras nadie podía alcanzar el favor de Dios. Amén. Por las obras nadie puede alcanzar el favor de Dios. Todo es por gracia, todo es por la justificación. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, hasta aquí cerramos el tema el día de hoy. Amén. Espero que haya sido de bendición para usted. Recuerde, el legalismo no es para el cristiano. Amén. El legalismo no es una doctrina cristocéntrica. El legalismo anula todo lo que Dios nos ha dado por gracia. Amén. Y aquellos que viven el legalismo, pues deciden vivir todavía en esclavitud. ¿En esclavitud de qué? De normas, de reglas del ser humano, de creencias del ser humano, ¿verdad? De lo que el ser humano quiere establecer como una regla absoluta, cuando realmente a la luz de la palabra no está nada respaldada. Amén. Es mejor vivir bajo la gracia de Dios y disfrutando el evangelio que vivir bajo un legalismo condenatorio a la vida del cristiano. Amén. Entonces, viva disfrutando la justificación, viva disfrutando la gracia de Dios que ha sido derramada para nuestras vidas, y es solo por gracia. Amén. Es solo por gracia. Usted no tiene que pagar para disfrutar ello. Simplemente aceptarlo, creer y caminar viviendo bajo esta vida y este evangelio de gracia que Dios ha dejado para nuestra vida. Amén. Muy bien, así cerramos el tema el día de hoy. Espero que sea de bendición para su vida. Amén. Y que de alguna manera, pues también, si tiene alguna pregunta, alguna duda, pues puede hacerla llegar a nosotros. Dios les bendiga.